Y hablamos de un tema que preocupa, es la salud de los niños, porque aumentó un 50% las consultas por gripe en Santa Fe. Y estamos trabajando este tema con Luciana Salcedo. Lu, contanos, ¿cuál es el panorama? Estamos ubicados en el Hospital de Niños Orlando Alasia porque, como bien decían ustedes, han aumentado las diferentes consultas. Tengamos en cuenta que estamos comenzando con los primeros fríos en este otoño-invierno y comienzan a aparecer los diferentes virus respiratorios que muchas veces afectan a los más pequeños. Y para conocer cómo está este tema y la ocupación que hay de las camas, estamos junto al director de este nosocomio, Pablo Ledesma. Bueno, Pablo, primero te vemos con el barbijo y eso ya es un indicio, ¿no?, de lo que estamos atravesando. Contanos un poco cómo están viviendo estos primeros fríos aquí en el hospital. Sí, buenos días. Estamos, a partir del lunes pasado, las consultas por nuestra Guardia Central han tenido un aumento importante. Si bien veníamos ya manejando un nivel de consultas propio de la época, hemos tenido un aumento de aproximadamente el 50%, o sea, esto es tan dinámico que hay días que ese porcentaje es, digamos, sensiblemente superior, a veces no lo es tanto, pero en promedio podemos hablar de ese porcentaje. Como es típico en esta época del año, la mayoría de esas consultas son por causas y por enfermedades respiratorias. La patología pediátrica es estacional por excelencia y estamos ya comenzando la época en que las afecciones respiratorias, en su gran mayoría de origen viral, hacen su presentación. Los virus respiratorios, también decir que tienen una circulación en el ambiente durante todo el año. Hacen, su mayor poderío y se muestran con otras características cuando las condiciones de clima, como por ejemplo el frío extremo o no, pero constante con las demás condiciones de clima, y Santa Fe en eso es particular. Entonces, estamos ya transitando esta etapa. Estamos en la semana epidemiológica que ya veníamos viendo la posibilidad de comenzar con este número. No estamos obviamente en el pico, estamos teniendo un aumento de consultas que en alguna medida sí se ve reflejado en la ocupación de camas. Hoy decir que en líneas generales, digamos, en camas intermedias, el hospital hoy, en el parte de esta mañana, tiene una ocupación cercana al 90%. Y en la sala de terapia intensiva tenemos una ocupación del 70%. Llegado el caso de que en algún momento se necesite, tienen, ¿no?, una segunda sala para poder recibir a más pacientes. Bueno, nosotros, ese es todo un tema que tiene que ver con la planificación y con eso tienen que ver las obras que se están llevando adelante en el ala oeste del hospital, porque es una necesidad ya no del hospital, sino del sistema público de salud, contar con más camas pediátricas en la ciudad, ya que el hospital cuenta con la dotación con la que se inauguró, que son 12 camas críticas. Esto quiere decir, y nos lleva a este análisis, desde hace ya 18 años, el hospital arma lo que nosotros llamamos una terapia 2, con personal especializado como corresponde, pero en otro lugar que no es el lugar para el cual fue concebido, fue diseñado y fue proyectado. Entonces necesitamos que este espacio sea único, que tenga las condiciones edilicias. No es que el hospital no las tenga, pero que sea un solo lugar. Que sea un solo lugar, y por eso una vez terminada la obra en marcha, cuando se muden la guardia y la oncohematología, en el actual emplazamiento de la guardia, consultorio, sala de espera, la sala de internación, ahí se va a intervenir para llevar la sala de terapia intensiva a un número que hoy por hoy va a superar el doble. Y además teniendo en cuenta la importancia, ¿no?, que tiene este hospital, no solo para las personas de Santa Fe y la zona, sino que para todo lo que es el centro norte provincial. Centro norte provincial, como lo fuimos desde el mismo momento en que vinimos a este emplazamiento, sino ya también, y en algunas patologías y especialidades,
para provincias vecinas. Y por otro lado, tener en cuenta que ventilar a un paciente, digamos, no es solamente un paciente respiratorio. Si bien en esta época y por las enfermedades los niños pueden sufrir complicaciones y tener que ser ventilados, es esta la terapia que recibe todas las pacientes, el politrauma, el paciente nefrológico, el paciente cardiópata que necesita de cuidados intensivos, no solamente el respiratorio. No quedarnos con que, porque en el invierno aumentan las consultas, porque entre otras cosas esto, digamos, cuando tengamos la terapia ampliada, nos va a permitir, entre otras cosas, no suspender las cirugías complejas, programadas, dentro de las cuales están las de cardiopatías, no son las únicas, y no de esta manera no priorizar la atención de un niño respiratorio que la necesita por sobre la de un paciente que, si bien programado, debería uno resolver ese problema lo antes posible. ¿Qué recomendaciones podemos brindarles a las mamás y papás en lo que respecta al cuidado de los más chicos en esta época? Principalmente, me imagino, ¿no?, ventilar los espacios, porque uno tiende en esta época de frío a cerrar todo, calefaccionar el hogar, y eso quizás nos genera complicaciones. Sí, esa es una medida que nosotros la recomendábamos año tras año y que la población general aprendió, la puso en práctica y que debería poner en práctica con el mismo énfasis como lo hicimos en la pandemia. Ventilar una casa, un departamento, o sea, un lugar de residencia, 20 minutos, media hora al día, aun cuando las condiciones sean extremas. Nadie se va a enfermar por eso. Sí, es renovar el aire. Estos virus se encuentran dispersos, difundidos en el ambiente. Es suficiente ese tiempo para renovar. Evitar que el paciente esté en contacto con personas, con adultos fumadores. Y cuando digo adultos fumadores, desde luego incluyo a los padres, que no deberían serlo en principio, o al menos esa es la otra recomendación. No sobreabrigar excesivamente al niño, evitar dentro de la casa, no es necesario salir al exterior para que las condiciones y las diferencias de temperatura sean manifiestas. Dentro de un ambiente a otro, dentro del domicilio, también puede haber esas diferencias. Y vamos a los dos, el otro importantísimo, no solo para las enfermedades virales, sino para cualquier otro tipo de enfermedades infecciosas, el lavado estricto, consciente y rutinario de manos. Y dejo para el final las dos más importantes. Lactancia materna exclusiva, que es la mejor forma de prevenir y de asegurarnos un crecimiento y desarrollo óptimo. Si es posible el primer año de vida, y si no, no menos de los primeros 6 meses. Y la última. Se instauró el año pasado en el calendario la vacuna contra el virus sincicial respiratorio, que dentro de los virus respiratorios es la vedette, digamos, en pediatría, es el que causa la bronquiolitis, el que provoca la gran mayoría de los casos de bronquiolitis. La vacuna se vacuna a la embarazada para que por vía transplacentaria transmita esa defensa, de modo que cuando el niño nazca y el primer invierno que esté en contacto con el mundo exterior tenga esas defensas. Con dos posibilidades: que no desarrolle la enfermedad o que la haga con una clínica leve, que de pronto o no necesite internación o no sea con cuidados críticos. Entonces, la última recomendación importantísima, con más de 60 vacunatorios en la ciudad, gratis, cuando la mujer tenga diagnóstico de embarazo, programe una cita a un vacunatorio, programe la vacunación y que lo haga. Muchas gracias por tu tiempo, Pablo. A ustedes.
Ahí teníamos, chicos, entonces las recomendaciones del director de aquí del Hospital Orlando Alasia para los más chicos en esta época crítica, ¿no?, que comenzamos a atravesar cuando bajan las temperaturas. Hay que cuidarlos y sobre todo también en caso de que tenga, ¿no?, algún tipo de enfermedad respiratoria que esté cursando, algún tipo de este tipo de patologías, ¿no?, que se quede en casa, ¿no?, porque también muchas veces los papás lo envían igual a la escuela y ahí se produce, ¿no?, un contagio. Así que lo importante es eso, cuidar a los más chicos y también lo que nos decía el doctor, las mujeres embarazadas, colocarse la vacuna correspondiente. Muy importante y sobre todo cuando tenemos estos vaivenes en la temperatura y los descensos bruscos. Gracias, Lu. Seguimos, hasta luego. Gracias a ustedes, hasta mañana.